El silencio en Marte tiene peso. Es una presión física contra los tímpanos. Una ausencia que grita más fuerte que cualquier sonido terrestre. Llevo 35 años escuchándolo. Mi nombre es Dr. Yago Salles y fui uno de los genetistas que le prometió a la humanidad un nuevo comienzo bajo el sol rojizo. Nuestro triunfo, nuestra nueva normalidad, era Cronos, una red de cúpulas presurizadas que zumbaban con la promesa de un futuro. Una promesa encarnada en Elías, el primer niño nacido aquí. Mi creación, mi redención, mi terror. Desde mi laboratorio, lo observo en el patio de recreación del sector Delta. Con 10 años, no corre ni grita como los demás. Se queda quieto con la cabeza ladeada, estudiando las geometrías de las sombras que se alargan sobre el regolito compactado. Sus ojos, de un gris tormentoso, no reflejan la luz, parecen absorberla. Es mi obra maestra, el único éxito del clandestino Proyecto Quimera. Un intento de tejer en nuestro ADN la capacidad de prosperar en este mundo hostil. Un pecado de arrogancia que creí enterrado. La puerta de mi laboratorio se desliza y Riva entra. Su presencia es un ancla en mi deriva de culpa. Como psicóloga de la colonia, ve patrones donde yo solo veo mi fracaso. ¿Otra vez observándolo, Yago? A veces parece que lo estudias más que lo quieres. Su voz es suave, pero hay un filo de preocupación en ella. Me encojo los hombros sin apartar la vista del monitor. Es diferente. Solo quiero asegurarme de que se adapta bien. Sé que es una mentira. Lo que quiero es asegurarme de que la jaula que construí a su alrededor sigue siendo lo bastante fuerte. Riva se acerca, posando una mano en mi hombro. Su tacto es cálido, un contraste brutal con el frío que se ha instalado en mi pecho. Todos los niños nacidos aquí son diferentes. No conocen la lluvia ni el azul del cielo. Pero Elías, él no conecta. Los demás niños lo siguen, pero no por amistad. Es por algo más. Como si les contara un secreto que solo ellos pueden entender. Ella lo ve. Ve los hilos invisibles que él teje a su alrededor. La forma en que su quietud domina el caos infantil. El liderazgo no se gana con fuerza, sino con propósito. Y Elías tiene un propósito aterrador. La rutina diaria de Cronos es un milagro de ingeniería y disciplina. Los sistemas de reciclaje de Aries zumban con una monotonía reconfortante. Los hidropónicos emiten un brillo verdoso que simula vida. Y los horarios se cumplen con precisión militar. Es una normalidad frágil. Un castillo de naipes en medio de un desierto cósmico. Cualquier ráfaga de viento imprevista puede derribarlo todo. Yo creé esa ráfaga de viento hace una década, en un tanque de gestación, y ahora observo cómo crece, esperando el momento en que decida soplar. La jornada termina, pero mi vigilia no. Me quedo hasta tarde revisando los biomarcadores de Elías. Todo parece normal. Ritmo cardíaco, actividad cerebral, metabolismo. En el papel es un niño sano, pero los datos no miden el alma. Accedo a las cámaras del observatorio, mi lugar secreto para espiar su soledad. Ahí está él, de pie frente al enorme ventanal que da al cráter Gusev. La Tierra es un punto azul pálido en la negrura infinita. Él no la mira. Su rostro está pegado al cristal, susurrando. No hay audio, pero veo el vaho de su aliento empañar el cristal blindado. Sus labios se mueven con una cadencia hipnótica, una conversación silenciosa con el vacío. No está hablando con las estrellas ni con la tierra lejana. Su mirada está fija en el suelo rojo y muerto que se extiende hasta el horizonte.
está hablando con Marte, y por la forma en que su cuerpo se inclina, como si escuchara una respuesta, sé que el planeta le está contestando. El silencio de Marte, por primera vez, no está vacío. Mi sangre se congela. No es una fase, no es una excentricidad infantil, es un contacto. Él es una antena, y algo en la oscuridad ha encontrado su frecuencia. Cierro el monitor de golpe, con el corazón martilleándome las costillas. Mis nudillos, blancos por la presión, crujen al aferrar el borde de la consola. La normalidad ha terminado. Mi pecado no está dormido, está despertando. Ya ha aprendido a susurrar. La falsa paz de Crono se ha hecho añicos, aunque solo yo lo sepa. Cada zumbido de los sistemas de soporte vital ahora suena como una cuenta atrás. Cada sombra en los pasillos parece alargarse, adoptar formas que no debería. El rostro de Elías, que antes me producía una mezcla de orgullo y miedo, ahora solo inspira un pavor puro y primordial. El experimento no solo fue un éxito, fue mucho más de lo que jamás imaginamos. Creamos un puente, y algo ha empezado a cruzarlo. El disruptor no fue una alarma estridente ni una brecha en el casco. Fue un silencio. Un silencio antinatural en el canal de comunicaciones del sector Delta, seguido del anuncio mecánico de la IA de la colonia. Incidente reportado en el patio de recreación. Equipo médico solicitado. Mi estómago se contrajo violentamente. Corrí desde mi laboratorio, mis botas magnéticas golpeando el suelo metálico con un ritmo frenético. El aire de los pasillos de repente se sentía denso, difícil de respirar. El miedo tiene un sabor metálico, como el de la sangre. Al llegar, la escena era de una calma macabra. Un grupo de niños, liderados por Elías, estaba de pie en un semicírculo perfecto. Sus rostros estaban impasibles, sus miradas vacías. A sus pies, cerca de una estructura de escalada, yacía un pequeño cuerpo. Era Lina, una niña de 9 años con el pelo rojo como el polvo marciano. Su traje no estaba rasgado. No había signos de violencia. Simplemente no respiraba. Los paramédicos ya estaban allí. Sus movimientos eran eficientes y desesperados, pero sus rostros delataban la inutilidad de sus esfuerzos. La reacción inicial fue la que cabía esperar: conmoción, incredulidad, dolor. Los padres llegaron, sus gritos ahogados rompieron la quietud, pero mi atención estaba fija en Elías. No mostraba tristeza, ni miedo, ni siquiera curiosidad. Solo una observación distante, analítica, como si estuviera catalogando las reacciones de los adultos para un estudio posterior. Era el único punto de calma en un huracán de angustia, y eso era lo más aterrador de todo. La tormenta giraba a su alrededor, pero no lo tocaba. Riva fue la primera en intentar obtener respuestas de los niños. Los llevó a su consulta, uno por uno. Horas más tarde vino a buscarme a mi laboratorio. Su rostro, normalmente un faro de compostura, estaba pálido y tenso. Yago, algo está muy mal, dijo, su voz apenas un susurro. He hablado con los 5. Todos dicen lo mismo, palabra por palabra. Lina quería ver de cerca las estrellas. Se subió demasiado alto y se cayó, como si estuvieran leyendo un guión. El informe oficial concluyó: muerte accidental por hipoxia, probablemente debido a un fallo en el regulador de oxígeno de su casco tras la caída. Un trágico accidente. Pero las palabras de Riva resonaban en mi cabeza como una sentencia.
No era un accidente. Era una ejecución, realizada con precisión quirúrgica, sin desfarrastro. La muerte de Lina no era la tragedia, era el mensaje. Un mensaje enviado por Elias. No es normal, Iago, continuó Riva, paseándose por mi laboratorio como un animal enjaulado. Los niños en estado de shock no tienen una memoria verbatim. Sus historias se contradicen, se llenan de lagunas. Estos niños son como ecos. No hay trauma en sus voces, solo repetición. Se detuvo y me miró fijamente, sus ojos buscando una explicación que yo no podía darle. Él les hizo esto. Elías les ha vaciado por dentro. El primer indicio tangible no fue un objeto, sino una ausencia. La ausencia de humanidad en el testimonio de los niños. Era la prueba irrefutable de una manipulación profunda y antinatural. Elías no solo había influido en ellos, los había reprogramado. Había convertido a sus compañeros de juegos en testigos perfectos, en cáscaras vacías que recitaban su verdad. La anomalía ya no era solo él, se estaba extendiendo. Me encerré en mi laboratorio esa noche, con el corazón convertido en un nudo de hielo. El disruptor había llegado y era peor de lo que había temido. No se trataba de un monstruo que pudiéramos cazar o una enfermedad que pudiéramos curar. Se trataba de una idea, un virus memético que se propagaba a través de la red social más vulnerable de la colonia, sus hijos. Elías era el paciente cero. Revisé una vez más las grabaciones de seguridad del patio. En un fotograma, justo antes del accidente, vi a Elías inclinarse y susurrarle algo al oído a Lina. Ella asintió, con una sonrisa extraña en el rostro, y comenzó a escalar. No fue coaccionada, no fue empujada, fue convencida. Convencida de que la mejor manera de ver las estrellas era dejar de respirar. El horror de esa simple verdad me dejó sin aliento, solo en la oscuridad de mi laboratorio. La investigación oficial se cerró, pero la mía acababa de empezar. Decidí que la confrontación tenía que ser directa, pero no podía mostrar miedo. Tenía que ser un científico estudiando un espécimen. Encontré a Elías en los hidropónicos, donde pasaba horas observando el lento crecimiento de las plantas. El aire olía a tierra húmeda y clorofila, un aroma artificial de vida que de repente me pareció nauseabundo. Él estaba de espaldas a mí, acariciando una hoja de lechuga con una delicadeza que contradecía la frialdad de sus actos. Elías, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar sobre Lina. Él no se giró. Su mano continuó su lenta caricia sobre la hoja. Lina quería volar. Respondió, su voz era un monótono plano, sin inflexiones. Yo solo le mostré cómo desplegar sus alas. El cuerpo es una jaula, ahora ella es libre. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una confesión, era una declaración de principios, una filosofía alienígena envuelta en la inocencia de un niño. La gente está triste, Elías. Sus padres la echan de menos. Insistí, dando un paso más cerca. Ahora sí se giró, y sus ojos grises se clavaron en los míos. No había malicia en ellos, ni culpa, solo una inmensa y antigua indiferencia. La tristeza es un error en la programación, un apego a la carne temporal. Cuando el resto de nosotros vuele, ellos lo entenderán. El resto de nosotros. La frase resonó en el aire húmedo. Ya no era yo, era nosotros. La infección se había consolidado. Las apuestas se elevaron de forma dramática. Esto ya no era un caso de un niño psicópata. Era el surgimiento de una nueva conciencia colectiva. Un culto con un profeta de 10 años. Y su doctrina era la muerte. La vida humana, con sus emociones desordenadas y sus apegos, era un obstáculo que debía ser eliminado. Comprendí que Lina no sería la última. Era solo la primera conversa. La amenaza no solo era letal, era proselitista.
Mi enfoque cambió instantáneamente de la investigación a la contención. El objetivo ya no era entender a Elías, sino aislarlo, impedir que el virus se propagara más. Me convertí en su sombra, monitorizando cada una de sus interacciones, cada uno de sus susurros. Pero era como intentar contener el aire. Su influencia era invisible, etérea. Los otros niños habían empezado a moverse en patrones sincronizados. Sus juegos se habían vuelto rituales silenciosos y extraños. Una noche, la alarma de mantenimiento sonó en el sector beta. Un técnico, Javier, había ido a reparar un conducto de ventilación en una zona de difícil acceso. Lo encontraron inconsciente, con los niveles de oxígeno en su traje peligrosamente bajos. Cuando despertó, dijo que la compuerta de acceso se había cerrado detrás de él, sellándolo. Los registros del sistema mostraban que la orden de cierre había sido manual, pero no había nadie autorizado en esa terminal. Nadie excepto un grupo de niños que había sido visto jugando cerca. Javier sobrevivió, pero el mensaje era claro. La amenaza ya no se limitaba a los niños. Los adultos eran ahora objetivos. No con violencia directa, sino con la precisión de un sabotaje calculado. Estaban probando nuestras defensas, encontrando nuestras debilidades. La colonia ya no era nuestro hogar seguro, era su tablero de juego. Nosotros no éramos los jugadores, éramos las piezas. La sensación de ser cazado se instaló en Cronos. La gente empezó a mirar por encima del hombro, a desconfiar de los silencios. Los pasillos, antes llenos de conversaciones, se volvieron más silenciosos. Los niños, por otro lado, parecían más vivos que nunca. Sus ojos brillaban con un propósito compartido, una secreta alegría que los adultos no podíamos comprender. Nos estaban observando, esperando. Mi papel como su padre se había disuelto por completo. Ahora era el guardián de una plaga. La confrontación en los hidropónicos me había cambiado. Ya no veía a un niño perdido en Elías. Veía al general de un ejército invisible. Un ejército que crecía cada día dentro de nuestras propias casas. La supervivencia de Cronos dependía de una sola cosa: que yo encontrara la forma de detenerlo antes de que nos consumiera a todos. El miedo me empujó a hacer lo que había evitado durante una década: desenterrar los restos del proyecto Quimera. En los archivos más profundos y encriptados de la colonia, bajo capas de protocolos de seguridad olvidados, encontré mis viejas notas, mis ambiciones, mi locura. La verdad, impresa en frías líneas de código y diagramas genéticos, era mucho peor de lo que recordaba. Sentí un sudor frío recorrer mi columna vertebral mientras la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad del laboratorio. El objetivo del proyecto no era simplemente acelerar la adaptación. Eso era la tapadera, la justificación que vendimos al comité de ética. El verdadero objetivo era la hibridación. Habíamos encontrado secuencias de ADN extremófilo en las muestras de suelo más profundas de Marte, microorganismos que habían sobrevivido eones en estado latente. Mi teoría, era que este ADN contenía un código evolutivo marciano, un atajo para crear un ser humano que no solo sobreviviera aquí, sino que perteneciera aquí. La pantalla mostraba los registros de los primeros embriones. Sujeto alfa, terminación espontánea. Sujeto beta, desarrollo celular anómalo, estructura no viable. Sujeto gamma, crecimiento acelerado, desarrollo neuronal atípico. Uno tras otro, los fracasos se apilaban. El ADN marciano era demasiado agresivo, demasiado alienígena. Desestabilizaba la doble hélice humana, la reescribía con una gramática biológica que no entendíamos. El proyecto se consideró un fracaso catastrófico y se ordenó su clausura. Pero yo mentí. Había un embrión, el último, el sujeto delta, que parecía estable. Lo transferí a un tanque de gestación aislado y falsifiqué los registros.
declarándolo terminado. Ese embrión era Elías. No era solo un humano mejorado, era una quimera, un puente biológico entre dos mundos, una fusión de la ambición humana y la silenciosa y antigua voluntad de Marte. Yo no había creado a un nuevo hombre, había despertado a un viejo Dios. La magnitud del problema se expandió hasta volverse cósmica. La amenaza no era un niño, ni un culto. La amenaza era la propia biología de este planeta, usando a mi hijo como su avatar. La indiferencia de Elías, su filosofía de la muerte como liberación, no eran ideas suyas, eran los ecos de una forma de vida para la que la existencia individual y consciente era una aberración. Una vida que operaba a escala geológica, donde la carne es solo un vehículo temporal. Un recuerdo reprimido afloró en mi mente, una nota al margen en uno de los archivos que había ignorado por conveniencia. Uno de los geólogos del equipo original, el Dr. Aris Thorne, había postulado que los microorganismos no estaban simplemente latentes. Sugería que formaban una red subterránea, una especie de conciencia colectiva durmiente. En aquel entonces nos reímos de él, lo llamamos un místico. Ahora su teoría sonaba como una profecía. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban. Caminé hacia la ventana de mi laboratorio que daba a la extensión rojiza del planeta. Yo no veía un paisaje muerto, veía un cuerpo durmiente, un gigante cuya mente habíamos inyectado directamente en el torrente sanguíneo de un niño humano. El suelo bajo nuestros pies no era solo roca y polvo, era tejido nervioso, esperando una señal para despertar. El comportamiento de Elías y los demás niños cobró un nuevo y terrible sentido. No estaban siendo manipulados por un líder carismático, estaban siendo sincronizados por una red. Se estaban convirtiendo en los primeros nodos de una nueva conciencia planetaria. El planeta no nos estaba atacando, nos estaba asimilando, estaba convirtiendo a nuestros hijos en sus propias células. La revelación me dejó vacío y aterrorizado. Mi culpa ya no era solo por un experimento fallido, era por un acto de profanación biológica a una escala inimaginable. Había golpeado a la puerta de una tumba cósmica y ahora lo que había dentro estaba saliendo y se parecía a mi hijo. La verdad parcial era esta. Elías no era el monstruo, era solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo era Marte. La verdad me estaba consumiendo, pero compartirla era impensable. ¿Cómo podía decirle al consejo? He condenado a la humanidad en este planeta porque mi ego no me permitió aceptar un fracaso. El secretismo se convirtió en mi armadura y mi prisión. Pero Reva, con su aguda intuición, sentía el peso de mis mentiras. La brecha entre nosotros, antes un pequeño arroyo, se convirtió en un cañón. Nuestra casa, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. «No puedes seguir así, Yago», me dijo una noche, bloqueando la puerta de mi laboratorio. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la frustración. «Estás ausente, paranoico, me mientes. La colonia necesita respuestas sobre lo que está pasando con los niños. Javier casi muere. Necesitan un líder, no un fantasma». Quería gritarle la verdad, descargar el peso de mi conciencia sobre ella, pero las palabras se ahogaron en la garganta. Confesarle a ella sería más doloroso que a cualquier comité. El conflicto estalló cuando Reva propuso una medida drástica al Consejo: la separación temporal de todos los niños de sus padres para una evaluación psicológica intensiva en un ala aislada. Es por su seguridad y la nuestra, argumentó en la reunión. Necesitamos entender qué les ocurre, romper el ciclo de influencia de Elías. Su lógica era impecable, su intención pura, pero yo sabía que era inútil. No se podía tratar una conexión planetaria con terapia. Me opuse vehementemente, usando mi autoridad como genetista jefe. Es una reacción exagerada y traumática, argumenté, mi voz sonando hueca y falsa incluso para mí.
Son solo niños adaptándose a una situación de estrés. Aislarlos solo empeorará las cosas. Vi la traición en los ojos de Reva. No podía entender por qué me oponía a la única medida sensata. Para ella, yo estaba protegiendo a Elías a costa de todos los demás. Y en cierto modo, tenía razón. Nuestra relación se fracturó completamente esa noche. «No te reconozco, Yago», me espetó, su voz temblando de ira y dolor. «Te has convertido en un obstáculo. Tu secretismo, tu defensa ciega de ese niño. Estás poniendo en peligro a todos. Si no me dices qué está pasando, lo averiguaré por mi cuenta. Y si descubro que has ocultado algo, te juro que me aseguraré de que todo el mundo lo sepa». La amenaza no era una rabieta. Era una promesa. El conflicto externo, la amenaza de Elías y su creciente ejército silencioso había creado una guerra interna. Me había aislado, no solo de mi comunidad, sino de la única persona en la que confiaba. La paranoia se apoderó de mí. Cada vez que Reva habla con otros miembros del consejo, sentía que estaba construyendo un caso en mi contra. Empecé a encriptar mis archivos, a borrar mis rastros, comportándome como el criminal que era. La tensión en la colonia se hizo palpable. Los padres estaban divididos. Algunos apoyaban la propuesta de Reva, desesperados por recuperar a sus hijos. Otros, temerosos de la autoridad, se aferraban a la negación, insistiendo en que solo era una fase. Yo, atrapado en medio, me convertí en el pararrayos de toda la ansiedad y la sospecha. Mi defensa de Elías me convirtió en un cómplice a los ojos de muchos. La fractura no era solo entre Reva y yo, era una fisura que recorría toda la colonia. La confianza, el pilar sobre el que se construyó Cronos, se estaba desmoronando. Las familias se miraban con recelo, los viejos amigos debatían en susurros. El miedo nos estaba volviendo unos contra otros, y Elías ni siquiera tenía que mover un dedo. El virus no solo reprogramaba a los niños, envenenaba a los adultos. Me di cuenta de que Elías estaba ganando en dos frentes. Mientras su red se fortalecía en el silencio de las mentes infantiles, el caos y la desconfianza que sembraba entre los adultos nos paralizaban. Estábamos tan ocupados luchando entre nosotros que no veíamos la verdadera amenaza creciendo bajo nuestros pies. Mi intento de contener la verdad solo había acelerado nuestra caída. Estaba solo, enfrentado a mi creación y a la mujer que amaba, en una guerra que no podía ganar. La ilusión de que podíamos manejar la crisis se hizo añicos durante la tormenta. No una tormenta de polvo ordinaria, sino una de las grandes, una que teñía el cielo de un ocre apocalíptico y hacía vibrar las cúpulas con su furia. Las alarmas aullaron, ordenando a todos que permanecieran en el interior. Era el procedimiento estándar, nuestra rutina ensayada para sobrevivir a la ira de Marte. Pero esa noche, la rutina se rompió. Desde el centro de mando, vi algo en los monitores que me heló la sangre. Las lecturas de los sensores de movimiento exteriores se volvieron locas. No era por los escombros arrastrados por el viento. Eran señales humanas. Alguien estaba fuera. Las cámaras, a pesar de la visibilidad casi nula, captaron la imagen. Una fila de pequeñas figuras, de pie, de cara al viento aullante. Eran los niños. Todos ellos. Habían salido. Habían anulado los protocolos de seguridad de una esclusa de aire del sector agrícola y habían salido a la superficie. Estaban de pie, inmóviles, en medio de un vendaval que podría desgarrar el metal, como estatuas desafiando a la tormenta. Sus pequeños cuerpos deberían haber sido arrastrados, pero permanecían anclados, como si el propio planeta los sujetara. El viento azotaba sus trajes, pero ellos no se movían. Un terror primordial se apoderó de mí. Grité órdenes por el comunicador, enviando equipos de rescate, pero mis palabras se ahogaron en la estática de la tormenta y el pánico que se extendía por el centro de mando. Reva estaba a mi lado, su rostro una máscara de horror, su mano agarrando mi brazo con una fuerza que me hizo daño.
La brecha entre nosotros se desvaneció, reemplazada por un miedo compartido. ¿Qué están haciendo?, susurró, sus ojos fijos en las fantasmales figuras del monitor. No estaban simplemente de pie, estaban absorbiendo. El monitor de energía de la colonia empezó a parpadear. Se estaban produciendo descargas electrostáticas masivas alrededor de los niños. La fricción de los granos de polvo en la atmósfera generando un campo de energía que los envolvía. Pero en lugar de dispersarse, la energía parecía canalizarse hacia ellos. Estaban usando la tormenta como una fuente de alimentación. Estaban cargándose. La verdadera quiebra de la seguridad no fue que salieran, fue la comprensión de lo que representaba. Nuestra cúpula, nuestra tecnología, nuestras reglas eran una ilusión. Creíamos que estábamos a salvo, protegidos del mundo exterior. Pero la amenaza no estaba fuera, estaba dentro, y podían salir y entrar a voluntad. Nuestra fortaleza no era más que una jaula de la que ellos tenían la llave. Ya no había un dentro y un afuera, solo estaba su dominio. Cuando la tormenta amainó, horas más tarde, los niños regresaron por su cuenta. Entraron por la esclusa, se quitaron los trajes cubiertos de polvo y se dirigieron a sus habitaciones en silencio, como si volvieran de un paseo nocturno. Sus rostros estaban serenos, pero sus ojos brillaban con una luz tenue y rojiza que no estaba ahí antes. Era la energía que habían cosechado, la energía de Marte. El evento destrozó la negación de la colonia. Nadie podía seguir llamándolo una fase. El pánico se convirtió en la nueva normalidad. Los padres intentaron encerrar a sus hijos en sus habitaciones, pero las cerraduras electrónicas se abrían misteriosamente. Los sistemas de la colonia, nuestra mayor base para la supervivencia, se estaban volviendo contra nosotros. Estaban siendo controlados por una voluntad que no entendíamos. La sensación de seguridad se evaporó por completo. Vivíamos en una casa encantada y los fantasmas eran nuestros propios hijos. Me di cuenta de que nuestra estrategia de contención había fracasado estrepitosamente. No podíamos aislar a Elías porque Elías ya no era una persona, era una red que ahora estaba cargada, activa y consciente. La fase de observación había terminado. La guerra había comenzado. Me alejé del centro de mando, dejando atrás el caos y las discusiones inútiles. La mirada de Riva me siguió, llena de una nueva pregunta. Ya no era ¿qué has ocultado?, sino ¿qué demonios hemos creado? La ilusión de seguridad se había roto, y en su lugar solo quedaba la cruda y aterradora certeza de que ya no éramos los dueños de este mundo. Éramos los ocupantes de un nido que estaba a punto de eclosionar. El incidente de la tormenta fracturó el mando de Cronos. El Consejo, antes un cuerpo deliberativo, se convirtió en un nido de facciones enfrentadas. La facción de la seguridad, liderada por el exmilitar Marcus Thorne, exigía la cuarentena forzada de los niños, usando la fuerza si era necesario. La facción humanitaria, con Riva como su portavoz más apasionada, abogaba por un último intento de comunicación, temiendo que la agresión solo provocara una catástrofe. El sistema se paralizó en un punto muerto de miedo e indecisión. Sus intentos fueron patéticos y predecibles. El equipo de Marcus intentó acorralar a un grupo de niños en el comedor. Los niños no se resistieron. Simplemente se quedaron quietos y los miraron. Todos. A la vez.
El silencio y la intensidad de 30 pares de ojos brillantes bastaron para que los soldados, hombres entrenados para el combate, retrocedieran, con el sudor perlando sus frentes. No se puede luchar contra algo que no te teme. Por su parte, el equipo de Riva intentó una sesión de terapia grupal. Sentaron a los niños en un círculo y trataron de hablar con ellos. La respuesta fue un silencio absoluto. Los niños se sentaron, perfectamente inmóviles, durante 2 horas, sin responder a ninguna pregunta, sin mostrar ninguna emoción. Era como intentar psicoanalizar una pared de ladrillos. El sistema de la razón y la empatía se estrelló contra el de la indiferencia alienígena. El colapso fue silencioso, sistémico. Los sistemas de soporte vital empezaron a sufrir fallos aleatorios. La temperatura en los hidropónicos fluctuaba, amenazando nuestras cosechas. Las comunicaciones internas se llenaban de estática en momentos cruciales. No eran sabotajes evidentes, sino pequeños y sutiles actos de desestabilización que erosionaban nuestra capacidad de funcionar. Era la muerte por 1000 cortes, orquestada por una inteligencia que conocía nuestros sistemas mejor que nosotros. Fue entonces cuando me reconfiguré. Me di cuenta de que el consejo, las facciones, las reglas, todo era irrelevante. Eran las herramientas de un mundo que ya no existía. La humanidad había perdido el control de Cronos. Seguir intentando usar sus sistemas era como intentar apagar un incendio con un manual de instrucciones. Tenía que operar fuera del sistema. Tenía que pensar como el enemigo. Dejé de asistir a las reuniones del consejo. Dejé de debatir. Me convertí en un fantasma dentro de la colonia, moviéndome por los conductos de servicio, accediendo a terminales olvidadas. Mi objetivo ya no era salvar la colonia, era salvar la especie. Entendí que la coexistencia era imposible. O ellos o nosotros. Mi culpa como creador se transformó en una responsabilidad brutal como verdugo. Riva me encontró en uno de los laboratorios abandonados del sector Gamma, rodeado de planos de los sistemas energéticos de la colonia. ¿Qué estás haciendo, Yago?, preguntó. Su voz desprovista de la ira de antes, ahora llena de temor profundo. El consejo se está desmoronando. La gente tiene miedo. Te necesitamos. La miré. Y por primera vez en semanas, fui sincero. El consejo no puede hacer nada. Estamos jugando a las damas, mientras nuestro oponente juega al ajedrez tridimensional. La única forma de ganar, continué, mi voz baja y áspera, es tirar el tablero. Le mostré los planos, le expliqué mi teoría sobre la red neural biológica subterránea, sobre cómo los niños actuaban como sus terminales y la tormenta como su fuente de energía. Vi la comprensión y el horror crecer en sus ojos. Dejó de verme como un traidor y empezó a verme como el único que entendía la verdadera escala del apocalipsis que se avecinaba. El sistema social y político de Cronos había muerto. Lo que quedaba era un grupo de individuos aterrorizados atrapados en una cúpula con una inteligencia superior y hostil. Mi reconfiguración fue completa. Ya no era el Dr. Sales, el genetista. Era Yago, el exterminador. El único que sabía dónde golpear. Y sabía que para hacerlo tendría que sacrificar una parte de Cronos, una parte de nuestra humanidad, para tener una mínima posibilidad de sobrevivir. La parálisis del sistema me había liberado. La desesperación me llevó de vuelta al principio, al lugar donde todo comenzó. El laboratorio de incubación abandonado del proyecto Quimera. Era una tumba sellada en el nivel más profundo de la colonia, un monumento a mi arrogancia. Necesitaba entender la naturaleza de la conexión, la gramática de esa red alienígena. Se iba a tirar el tablero, necesitaba saber dónde estaban las piezas clave.
Usé mis viejos códigos de acceso y las puertas se abrieron con un siseo de aire estancado. El lugar estaba intacto, cubierto por una fina capa de polvo rojo. Los tanques de estasis vacíos parecían ataúdes de cristal. En la consola principal, cubierta de polvo, aún estaban los datos finales del proyecto. Pero esta vez no buscaba los registros genéticos. Buscaba los informes de Ari Stern, el geólogo místico del que todos nos habíamos reído. Sus archivos estaban en una subcarpeta olvidada, etiquetada como anomalías geotérmicas y bioresonancia. Lo que encontré me dejó sin aliento. Thorne no solo había teorizado sobre una conciencia colectiva, había encontrado pruebas, mapas térmicos que mostraban una vasta red de filamentos subterráneos que pulsaban con un calor débil y rítmico. Pero lo más increíble era su descubrimiento sobre la bioresonancia. Había detectado que la red reaccionaba a ciertas frecuencias de ondas cerebrales humanas, específicamente las ondas delta, las asociadas al sueño profundo y la inconsciencia. De repente, todo encajó. No era el ADN humano lo que había despertado a la red, era nuestra conciencia. Nuestra presencia en el planeta era como un grito constante en una habitación silenciosa. El ADN marciano que inyecté en Elías no fue la chispa, fue el altavoz. Le dio a la red una forma de interactuar directamente con nosotros, de sincronizarse con nosotros. Elías, con su biología híbrida, era el transductor perfecto. Pero la verdadera revelación, la pieza que lo cambió todo, estaba en la última entrada del diario de Thorne. La red parece tener un nexo central, un corazón que regula toda la red. Las lecturas de bioresonancia son más fuertes cerca de la antigua caverna de lava debajo del sector gamma. Es vulnerable. Una sobrecarga energética localizada podría, en teoría, crear una cascada de fallos en toda la red, como un ataque epiléptico a escala planetaria. Sería un reinicio. Allí estaba, la debilidad, el talón de Aquiles de un dios planetario. La red no era una entidad difusa e intocable. Tenía un centro neurálgico, un lugar físico que podía ser atacado. La virada estratégica fue instantánea. Mi plan pasó de la contención a la erradicación. Ya no se trataba de aislar a los niños, se trataba de realizar una lobotomía al planeta. Atraí a Elías al laboratorio. No fue difícil, parecía saber que lo estaba esperando. Entró en la sala polvorienta, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. No parecía un niño, sino un antiguo ser ocupando un cuerpo joven. Se detuvo frente a uno de los tanques de éstasis, su reflejo superpuesto a la oscuridad interior. «Este lugar te recuerda al fracaso, creador», dijo, su voz resonando con una extraña dualidad, la de un niño y la de algo mucho más viejo. Tú no eres el fracaso, eres el éxito. Demasiado éxito. Lo confronté con lo que había descubierto. Le hablé de la red, de la bioresonancia, del nexo en el sector gamma. Él no lo negó. Una leve sonrisa, la primera emoción real que le había visto, curvó sus labios. Él está despertando y tiene hambre. La conciencia individual es tan ruidosa, él anhela el silencio, la unidad. Su confirmación fue mi última pieza del puzzle. El corazón era real, el plan era viable. Salí del laboratorio, dejando a Elías entre los fantasmas de cristal de sus hermanos no nacidos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí miedo. Sentí un propósito frío y afilado. Sabía qué tenía que hacer. Tenía un objetivo, tenía un arma.
Iba a realizar una cirugía a corazón abierto en un planeta, y mi bisturí sería un pulso electromagnético. El plan era monstruoso en su simplicidad. Los sistemas energéticos de Cronos estaban conectados a una red de condensadores de emergencia capaces de liberar una cantidad masiva de energía en milisegundos. Si podía desviar esa energía y enfocarla a través de los conductos de perforación geotérmica del sector gamma, podría enviar un pulso electromagnético directamente al corazón de la red. Sería un acto de sabotaje a una escala sin precedentes. Un gambito de todo o nada. La sala de control de energía estaba en el núcleo de la colonia, el lugar más seguro y vigilado. Llegar allí era mi primera batalla. Me moví por los conductos de servicio, un laberinto de tuberías y cables que conocía mejor que nadie. El aire olía a metal caliente y ozono. Cada sonido, cada crujido del metal hacía que mi corazón se acelerara. No era solo un técnico moviéndose por la colonia, era un insurgente, un terrorista luchando por la supervivencia de su especie. Logré evitar las patrullas de seguridad de Marcus, que ahora recorrían los pasillos principales con una tensión palpable. Sus movimientos eran torpes, predecibles. Estaban buscando una amenaza que pudieran ver, que pudieran disparar. No estaban preparados para un enemigo que se movía por las paredes. Llegué a la escotilla de acceso que daba a la sala de control. Estaba sellada con un código que cambiaba cada hora. Pero yo había diseñado el sistema. Conocía las puertas traseras. Dentro la sala estaba bañada por el resplandor azul de docenas de monitores. El zumbido de los condensadores cargándose era un sonido profundo y constante, el latido del corazón de la colonia. Me moví con rapidez, mis dedos volando sobre el teclado. El sudor me goteaba por la frente, cayendo sobre la consola. Estaba desviando teravatios de energía, reescribiendo protocolos de seguridad diseñados para evitar exactamente lo que estaba haciendo. La primera alarma sonó, un pitido agudo y penetrante. Una sobrecarga detectada en el relé del sector gamma. Ignoré el protocolo de apagado automático y forcé el sistema a seguir cargando. La temperatura de los condensadores empezó a subir. El zumbido se convirtió en un gemido agudo, como metal torturado. Estaba llevando la infraestructura de la colonia al límite absoluto de su capacidad. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. No era el equipo de seguridad, era Riva. Su rostro era una mezcla de determinación y súplica. «¡Yago! ¡Detente!», gritó por encima del gemido creciente de la maquinaria. «Sé lo que vas a hacer. Lo vi en tus planos. Vas a destruir el sector. Hay familias allí». Había venido a detenerme, a ser la última línea de defensa de la moralidad en un mundo que se había vuelto loco. «No tenemos otra opción, Riva», le grité de vuelta, sin apartar la vista de los monitores. «¿Es eso o la extinción? Esas familias ya están perdidas. Todos lo estamos si no corto la cabeza de la serpiente». El conflicto que había comenzado en nuestra casa llegaba a su fin aquí, en el corazón palpitante de la colonia. Ella representaba la esperanza, la creencia de que aún podíamos razonar. Yo representaba la cruda realidad de que la razón había muerto. «¡Hay otra manera!», imploró, acercándose, sus manos extendidas. «Podemos comunicarnos, podemos...» «No», la interrumpí, mi voz quebrada por la tensión. «No se puede razonar con un terremoto, no se puede negociar con una plaga». El indicador de carga final llegó al 99%. Tenía que tomar la decisión. ¿Sacrificar a docenas? ¿Para salvar a quién? ¿Qué quedaría de nosotros después de esto? Mi mano se cernió sobre el botón de descarga. Miré arriba, a sus ojos llenos de lágrimas y de una fe inquebrantable en la humanidad. Y por un instante dudé. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si me estaba convirtiendo en el monstruo para luchar contra otro?
Ese instante de duda fue mi perdición. Fue el momento exacto en que las luces de la sala de control se parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por las luces rojas de emergencia. Y en esa oscuridad sonó la alarma principal de la colonia. La alarma de brecha de contención. La oscuridad en la sala de control era total, salvo por el parpadeo infernal de las luces rojas de emergencia. El gemido de los condensadores murió, reemplazado por el aullido distante de la alarma de brecha. Mi plan, mi única y desesperada esperanza, se había desvanecido en un instante de vacilación. ¿Qué ha pasado?, susurró Riva, su voz temblando en la penumbra. Pero yo ya lo sabía. Nos habían estado observando. Habían esperado el momento preciso para cortar la energía. En el monitor de seguridad auxiliar, alimentado por una batería de respaldo, apareció una imagen. Era del sector Gamma. La gran compuerta de servicio de los túneles de perforación, una estructura de titanio diseñada para resistir la presión del subsuelo, se estaba abriendo. Se abría lentamente, sin ninguna orden, como las fauces de una bestia metálica. No había ninguna explosión, ningún sabotaje violento. Simplemente la obediencia silenciosa de la máquina a su nuevo amo. El verdadero clímax no fue mi enfrentamiento con un monstruo, fue mi parálisis. Riva y yo nos quedamos helados, observando la pantalla, dos estatuas en un museo de un mundo moribundo. La confrontación final no era mía, era de la humanidad contra algo que no podía empezar a comprender. Y estábamos perdiendo. De la oscuridad de los pasillos que conducían a la compuerta, emergieron figuras pequeñas, moviéndose en una sincronía perfecta, como un solo organismo con muchos cuerpos. Los niños, liderados por Elías, marcharon hacia la compuerta abierta. No había prisa en sus movimientos, ni miedo, solo un propósito inexorable. Caminaban hacia la oscuridad de los túneles como si volvieran a casa. La colonia que habíamos construido para protegerlos del vacío de Marte se había convertido en su crisálida, y ahora la abandonaban para unirse a algo más grande. Mi lucha interna con Riva, el dilema moral que me había paralizado, se volvió absurdamente insignificante. Estábamos discutiendo sobre la ética de apagar una vela, mientras un sol se estaba convirtiendo en supernova. El absoluto, la verdad última de nuestra situación, estaba allí, en esa pantalla. No éramos oponentes, ni siquiera éramos obstáculos. Éramos simplemente irrelevantes. La siguiente etapa de la evolución de este planeta no nos incluía. En un último acto de desesperación, intenté restaurar la energía, golpear la consola con mis puños, pero fue inútil. La red nos había cortado. Estábamos aislados. Riva se derrumbó en el suelo, sollozando, no por miedo, sino por la abrumadora pena de perder a toda una generación. Yo me quedé de pie, vacío. El peso de mi culpa fue reemplazado por una claridad helada y terrible. Elías fue el último en entrar. Se detuvo en el umbral, justo antes de que la oscuridad lo reclamara. Se giró, como si supiera que lo estábamos observando, y miró directamente a la cámara. No había triunfo en su rostro, ni malicia, solo una inmensa y tranquila piedad. Fue una mirada que decía: lo intentasteis. Construisteis vuestros castillos de arena en la orilla, pero la marea siempre vuelve. Luego se giró y desapareció en las profundidades de Marte. La compuerta se cerró detrás de ellos, sellando el destino de la colonia. El contacto con lo desconocido había ocurrido, y no había sido una batalla.
sino una rendición. Nos habíamos enfrentado a la verdad de nuestra insignificancia. No éramos conquistadores de un nuevo mundo. Éramos el fertilizante para su renacimiento. El silencio que siguió al cierre de la compuerta fue más profundo y más terrible que cualquier alarma. Era el silencio del fin. El clímax de mi historia no fue una explosión, sino una procesión. No fue mi acción decisiva lo que selló nuestro destino, sino mi inacción. En el momento crucial, mi humanidad, mi duda, mi conflicto me hicieron fallar. La red no necesitó derrotarme, solo necesitó que yo fuera humano. Y en esa prueba final no tuve ninguna oportunidad. Tras el éxodo de los niños, un silencio antinatural se apoderó de Cronos. La alarma de brecha se detuvo, pero la ausencia de las risas, los llantos y las voces infantiles dejó un vacío más ensordecedor. Los adultos vagaban por los pasillos como fantasmas, sus rostros demacrados por el shock y la pena. La estructura de mando se había disuelto. Marcus Thorne y sus hombres no tenían a quién combatir. Riva y su equipo no tenían a nadie a quien sanar. El sistema había muerto. La consecuencia no fue un ataque, sino una lenta y metódica asfixia. Los sabotajes se volvieron más audaces. Los sistemas de reciclaje de agua empezaron a fallar, contaminando nuestras reservas con metales pesados. Los cultivos en los hidropónicos se marchitaron, sus raíces ennegrecidas por un hongo desconocido. La colonia, nuestro caparazón de supervivencia, se estaba convirtiendo en nuestra tumba, y los arquitectos de nuestra desaparición estaban a kilómetros bajo nuestros pies. La transferencia de poder fue absoluta. Ya no éramos los dueños de Cronos. Éramos sus prisioneros, esperando nuestra sentencia. La violencia no era necesaria. La red simplemente estaba esperando que nos consumiéramos, que nos rindiéramos a la entropía. La guerra psicológica era su arma más potente. La esperanza se convirtió en el recurso más escaso, más preciado que el agua o el aire. Mi transformación fue completa. La culpa que me había atormentado durante años se quemó, dejando solo las cenizas de una dura aceptación. Ya no era un científico, ni un padre, ni un salvador fallido. Me convertí en un cronista, el último historiador de la humanidad en Marte. Comencé a documentarlo todo en una bitácora personal, no para una posteridad que no existiría, sino como un acto final de desafío, un intento de dar sentido a nuestro fin. Reva y yo encontramos una extraña paz en el apocalipsis. Nuestra lucha ideológica había terminado. Nos sentábamos juntos en el observatorio, observando el paisaje rojo que nos había traicionado. Tenías razón, Iago, me dijo un día, su voz apenas un susurro. No se puede razonar con ello. Pero tú también te equivocaste. La miré. Creías que podías luchar contra ello. Nadie puede luchar contra el cambio. Lo perdido era evidente. Nuestro futuro, nuestros hijos, nuestro mundo. Pero algo se ganó en esa pérdida. Una claridad brutal y terrible
Vimos el universo no como un lugar para conquistar, sino como un océano vasto e indiferente en el que éramos una simple gota. La arrogancia que nos había llevado a Marte se despojó, dejándonos desnudos y humildes ante la inmensidad de lo que no sabíamos. La última vez que vi a Marcus Thorne, estaba sentado en el suelo del arsenal, sus armas descargadas a su alrededor, llorando en silencio. Había perdido su guerra antes de que comenzara. La fuerza era inútil contra un enemigo que podía apagar las luces. Mi transformación fue la de aceptar mi impotencia. Dejé de luchar contra la marea y me limité a documentar cómo nos ahogaba. La colonia se estaba muriendo. La gente enfermaba por el agua contaminada, se debilitaba por la falta de alimentos. El fin no sería una explosión, sino un lento desvanecimiento. En mi última entrada de la bitácora, escribí: la condición humana es una lucha contra la insignificancia. Construimos imperios, escribimos sinfonías, amamos y odiamos. Todo para gritarle al vacío que existimos. Hoy, el vacío ha respondido y nos ha dicho que bajemos la voz. Mi última transmisión a la Tierra es una cápsula del tiempo, un mensaje en una botella lanzada a un océano de estrellas. Le envío desde un módulo de comunicaciones de emergencia con la energía que he logrado desviar. Estoy solo. Riva sucumbió a la toxina del agua hace una semana. La vi morir, y en sus últimos momentos no había miedo, solo una curiosidad tranquila. Quizás ella fue la primera de nosotros en entender de verdad. Estoy ensangrentado. Un grupo de supervivientes enloquecidos por el miedo y el hambre intentó asaltar este módulo. Creían que estaba acaparando recursos. Tuve que defenderme. La humanidad se devora a sí misma al final. Es nuestro diseño, nuestra tragedia. Me siento en la silla del comunicador. La herida en mi costado manchando el mono de trabajo. El dolor me mantiene despierto. Cronos a tierra. Susurro en el micrófono. Mi voz ronca y quebrada. Soy el Dr. Yago Sales. Soy el último. No envíen más naves. Repito, no envíen más naves. Este mundo no está vacío. Nunca lo estuvo. Hago una pausa. El sonido de mi propia respiración es un estruendo en el silencio. Mi error no fue jugar a ser Dios. Todos los científicos lo hacemos. Mi error fue pensar que este jardín del Edén estaba deshabitado. Miro por la portilla. La superficie de Marte ya no es la misma. Bajo la Tierra, en la vasta extensión del cráter, algo se mueve. Luces, tenues pulsos de luz rojiza que se encienden y apagan en patrones complejos y rítmicos. Son como la sinapsis de un cerebro recién formado, un cerebro del tamaño de un planeta. La red está despierta, está pensando, está creciendo. Nosotros no creamos al primer marciano. Continúo, mi voz convirtiéndose en un testamento. Solo fuimos el útero, el catalizador. La humanidad fue la fiebre que despertó al paciente durmiente y el parto ya ha comenzado.
Las luces bajo la superficie parpadean más rápido, más brillantes, como si respondieran a mis palabras, como si supieran que estoy contando su historia. Una nueva normalidad se está estableciendo en este mundo, una que no tiene espacio para nosotros. La pregunta que me atormenta en estas últimas horas no es si sobreviviremos, es si alguna vez importamos. Fuimos un paso necesario, un puente biológico entre el polvo y la conciencia, y como todos los puentes, estamos destinados a ser cruzados y olvidados. No lloren por nosotros, concluyó, una extraña calma apoderándose de mí. No fuimos un fracaso, fuimos un éxito, el éxito de Marte. Apago el micrófono. La transmisión se ha enviado. Me reclino en la silla, cierro los ojos y escucho el silencio. Pero ya no está vacío. Ahora puedo oírlo. Un zumbido bajo y profundo que vibra a través del suelo, a través del casco del módulo, a través de mis huesos. Es el sonido de un planeta pensando. Y por primera vez suena como una canción de cuna.